Hubo un tiempo en que un titán otorgó un don al hombre. Fue el fuego, la inteligencia, el potencial de la conciencia. Bienvenida, bienvenido a este canal en el que compartimos el legado de Prometeo, de la mano de Francis Lamadrid, exploradora y aprendiz. Bienvenida, bienvenido a este siguiente capítulo del legado de Prometeo. Recordarás que Prometeo fue aquel titán que tuvo la osadía de robar el fuego a los dioses para facilitárnoslo, enseñárnoslo a los seres humanos. Qué valiente, ¿no? Audaz. Bueno, fue castigado por aquello, ¿sí? Y ese fuego, lo que quiero compartirte es que ese fuego simboliza el conocimiento, la conciencia. Eso que está soterrado en el ser, en lo profundo del ser humano, como un potencial. En estos capítulos que vamos a ir recorriendo, que se van a ir gestando de una manera pues intuitiva y también un poco artística, con algunos amigos que vendrán a compartir su punto de vista en este espacio, y luego con algunas, como digo yo, artículos y pensamientos de mi cosecha. Soy Francis Lamadrid y venir aquí con este tema me mueve, me inspira, porque traer a Prometeo, a este titán, ¿verdad?, de la mitología griega, para hablar también de temas tremendamente terrenales, tremendamente mundanos, tiene sentido. Y yo voy a irlo desgranando en este capítulo y en otros que, como digo, irán apareciendo. Porque vivimos tiempos donde, vamos a ver, nos hemos vuelto tan dados a la información, a las pantallas, a que una autoridad externa, medios de comunicación, etcétera, nos digan esto es así. O se ha descubierto, porque la ciencia lo dice, que de repente, imaginemos que una noticia en el telediario dijera: los científicos más avanzados en Suiza, en el laboratorio este de los hadrones, ¿sí?, en este colisionador y demás, como resultado de sus pesquisas y experimentos, han determinado y comprobado que el alma humana existe. ¡Wow! Y esto lo publican y se empieza a emitir en emisoras de radio y televisión. ¿Qué pasaría? Pues ocurriría que enorme cantidad de personas, es decir, millones de personas, empezarían a sorprenderse y a pensar que eso tan particular, ¿no?, eso llamado alma, que prácticamente es un viejo concepto que se hablaba de ello en las religiones, pues que es actual, que es real, porque se lo han dicho las instancias de poder, la ciencia, etcétera, ¿no?, y la televisión dicen que esto es así, y por tanto el ser humano medio dice: ¡ah! ¡Ostras! Esto entonces debe de ser cierto, porque lo dicen ahí. Bueno, estamos tan dormidos y hemos perdido tanto el norte que ocurriría algo parecido. Y lo que traigo, como digo, para poner aquí encima de la mesa, es que efectivamente vivimos los seres humanos bajo una especie de, cada uno, ¿no?, un paraguas, que es como un paradigma, una cosmovisión, una forma de ver el mundo. Y esto nos funciona como una especie de cárcel, una especie de prisión de lo que es posible y de lo que no es posible. Y vamos funcionando en el día a día
con, con unos automatismos integrados y sobre todo con una falta enorme de cuestionamiento. Entonces, en este programita de hoy, que le he llamado conexión vertical, a lo que me refiero, puedo decir conexión vertical o conexión hacia lo interno, hacia ese gran mundo desconocido que lo hemos transitado mucho menos que el poner toda la atención hacia lo externo, hacia lo que nos indican los sentidos ahí fuera. Bueno, pues esa conexión vertical, lo que vengo aquí a defender, lo digo con humor, es que puede salvar al mundo, puede salvar al humano, porque es el que nos ofrece el desarrollo de un potencial, de una esencia o una semilla que cada uno de nosotros portamos, que tenemos en nosotros, hay una semilla, y que nadie nos ha dicho que está ahí, y nadie nos ha explicado que el fundamento o propósito de nuestra vida debería ser hacer florecer esa semilla. Entonces, esta conexión, por decirlo, interior o vertical, que es revolucionaria, porque nos hace evolucionar, pero sobre todo también revelarnos, ¿sí? Tiene un sentido, y además es una rebelión que no tiene por qué ser a mazazos, sino simplemente dejando de poner nuestra energía en viejas estructuras que, bueno, no hay más que ver ahora mismo que están cayendo, ¿sí? Todos los sistemas de control que, bueno, pues que se están volviendo cada vez más locos y todas esas, como digo, estructuras que hemos creado por medio del ego, de esta estructura de pensamiento, ese personaje que cada uno cree ser. Bueno, pues todos tenemos un ego a cuestas, no creo que vaya a decir algo que sorprenda a nadie. Y claro, ese ego está un poco mal del tarro, un poco mal de la cabeza, porque tiene manías persecutorias, tiene mucho miedo, tiene envidia, está siempre comparándose, quiere competir, pisar cabezas, es muy depredador. ¿Sí? Hay egos muy terribles, evidentemente hay diferentes gamas, otros son más egos que no por ello dejan de serlo, pero son de víctimas. Hay gran parte de la humanidad, de los seres humanos, que, bueno, su ego es de condición de víctima, pero sigue siendo ego. Lo que quiero decir con esto es que, claro, cuando no hemos aún descubierto esa verticalidad, esa conexión con lo esencial, me da igual llamarlo Tao, absoluto, fuente, la palabra Dios no me gusta tanto porque tiene connotaciones religiosas, pero bueno, eso que originó todo lo que existe, esa inteligencia, formamos parte de eso, es una especie de inteligencia que lo vincula todo. Bien, en este tiempo esto se hace necesario. Deberíamos de tener megáfonos para compartirlo a diestro y siniestro. De momento no nos ayudan los medios de comunicación, por lo tanto lo vamos haciendo en podcast, en YouTube o donde podamos. Entonces vamos a volver a este tema que yo estaba comentando. Bien, si yo me doy cuenta ya de entrada que tengo una especie de paraguas mental, ¿no? Que vamos a llamarlo paradigma o modelo de pensamiento, que en realidad está basado en sistemas de creencias. Por ejemplo, si yo soy una mujer española que a lo mejor tengo una afiliación, no sé, puedo decir que soy de derechas o puedo decir que no, que en realidad soy de izquierdas de toda la vida, o que soy católica, pero no practicante, o a lo mejor resulta que mis padres son de etnia judía y mi religión es la judía. Y bueno, soy una mujer, creo en el matrimonio, creo en la familia, o a lo mejor no, a lo mejor es que me parece que nunca acaba bien el matrimonio y entonces no tengo esa convicción. Me encanta viajar o creo que viajar es una pérdida de tiempo, que estoy centrada en un negocio familiar y estoy siempre allí pendiente al pie del cañón. Entonces, estoy poniendo ejemplos porque cada persona
tenemos unas condiciones, una situación de vida y, desde luego, como dije antes, creencias, que son convicciones arraigadas profundamente en nosotros. ¿Sí? Esto es posible, esto no es posible, esto no me lo creo, esto sí. Por propio condicionamiento cultural, familiar, del entorno, bla, 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 nos vamos metiendo como si fuera en moldes. Entonces, eso nos separa cada vez más a lo largo de los años, en nuestra crianza, adolescencia y bueno, pues lo que es esto que llamamos vida, nos vamos separando de la esencia que somos, de esa verticalidad, de esa conexión con lo real en nosotros, con la verdad, con lo que sí. Nos separamos tanto que nos desorientamos, nos llegamos a olvidar de lo que somos y nos quedamos creyendo ser un sucedáneo, algo a veces muy alejado de lo que es el propio ser. Entonces, hay que hacerse cargo, primero de todo, de esta enorme programación que tenemos sobre nuestras mentes. Esto es lo que vino a decirnos Prometeo, lo que trató de entregarnos, ese maravilloso fuego, que es al fin y al cabo la conciencia, para ver más allá de las orejeras de burro o de caballo, me da igual, que llevamos puestas, que solo nos permiten un espectro de la vida y de lo posible y una comprensión muy limitada, muy parcial. Bien, si ya esto lo tenemos claro, y como decía antes, otro gallo nos cantaría si empezara a anunciarse en los noticieros y la prensa esta de gran tirada, ¿no? El cuarto poder, que le llaman así, los más media, etcétera, diciendo que existe el alma, otro gallo nos cantaría. Porque muchísimas personas quedarían miles, millones, como wow, clac, pues va a ser verdad que teníamos alma, porque lo dicen ahora por la tele. Entonces, esta necesidad es imperioso que retiremos el poder hacia todo eso externo, hacia tantas autoridades externas que nos lo tienen, digamos, retirado, nos lo tienen secuestrado, nuestro propio poder innato, un poder personal que emana de ser, es un poder no condicionado. Sin embargo, esto la mayoría de la gente ni se lo plantea, ¿sí? Ni se pregunta, no se cuestiona nada. Bien. Entonces, la buena noticia es que efectivamente ese descubrimiento absolutamente magnífico de la verdad que somos, ¿no? De esa esencia. Y esto no tiene nada que ver ni con escuela alguna, ni con religión alguna, ni con nada. Es solamente la propia naturaleza humana, que es un misterio, que tenemos aquí una maravilla, somos una pura singularidad que hemos de descubrir. Somos un misterio, cada persona, que hemos de querer aventurarnos a descubrir. Y no vivir como vegetales y morir como vegetales, como un trozo de carne. No, no, no. Bien. Y además ahora vamos a ir un poco enlazando todo esto que estoy diciendo del potencial que nos dejó en el mundo este arquetipo de Prometeo. Sí, ha habido muchos seres en el mundo de alta conciencia que se la han jugado por despertarnos, por dejar la buena nueva. Porque esto que estoy compartiendo, es la buena nueva. La buena nueva es eso, que tenemos una esencia por ahí que la mayoría desconoce, millones y millones de personas desconocen, que desatienden y que estamos hipnotizados hacia, como he dicho, ese mundo lineal exterior y que eso nos tiene tremendamente depredados, nos tiene insatisfechos, enfermos, nos tiene dormidos, nos tiene pobres, importante, porque en este programa voy a entregar mucho valor, todo lo que pueda me voy a vaciar para poner en perspectiva que es lógico que haya tanta escasez y que haya tanta podredumbre y tanta guerra y tanto vicio y tanta cosa, porque estamos desconectados de la verdad, de lo que es del ser intrínseco, es decir, no condicionado, de lo que traemos como joya y como tesoro propio, que está en esa interioridad.
Y como decía, y esto conectado todo ello con el famoso mundo externo, con lo que son el Estado, con lo que son las instituciones, con lo que es la administración pública, lo que son los déficits, lo que son las crisis económicas, todo esto que es como que los abusos en los contratos, despidos, los crack financieros que ha habido, ¿verdad? Los abusos bancarios, todo eso que es el día a día, ¿sí? Bien, tiene cura, tiene salida, tiene una manera de tirar es como una madeja muy gorda, una madeja toda enmarañada, ¿no? Imaginemos, a mí me gustan mucho las metáforas, llena de ahí de nudos y que con paciencia sí que podemos empezar a sacar, ay, aquí hay un nudo, voy a darle la vuelta, voy a sacarlo y vamos a desenmarañarlo. Más, como digo, la solución o la salida de esa maraña pasa por asumir esta interioridad o esta verticalidad que cada uno tiene que encontrar en sí. O sea, es un trabajo, esto en realidad lo que vengo a proponer es un camino iniciático. Ay, no sé lo que es un camino iniciático. Bueno, una iniciación. ¿Y qué es una iniciación? Es que todo lo que te han contado en tu vida y te han condicionado, tienes que coger y hacer una tabla rasa y decir a tomar por el saco y yo voy a hacer mi propio descubrimiento de mí y de mis talentos, de mis capacidades. Estoy dispuesta o dispuesto a desarrollar nuevas competencias, nuevas actitudes y voy a ir también descubriendo de lo que soy capaz y de ir incluso moldeando mi propia vida, mi realidad. Esto es un camino iniciático, que es, desde luego, el desarrollo potencial de una vida humana, cuando es una vida sana, cuando es una vida consciente. Entonces, ya digo, queremos ver un mundo más armonioso, un mundo con mayor abundancia de recursos, de, digamos, de iniciativas también de seres humanos más despiertos. Queremos ver gobiernos que sean más amistosos, menos depredación política y fiscal. Queremos que no nos chupen las entretelas, el poder financiero, los bancos, las aseguradoras que siempre dicen mentiras. Bien, todo tiene solución, porque todo, esa realidad, ya lo decían los antiguos, esa realidad con mayúsculas es imago mundi. Es la imagen, es una imagen. El mundo es una imagen, es un reflejo, es un efecto. ¿De qué? Pues de todo lo que es la consciencia o inconsciencia, porque así es para la mayor parte de los millones de seres ahora mismo en el mundo, pues en modo inconsciente. Por tanto, tenemos un mundo tremendamente todavía inconsciente o bastante, con un nivel de consciencia bajo. Entonces, quiero dejar de ver crisis económicas, quiero dejar de ver guerras, quiero dejar de ver abusos bancarios y abusos fiscales. Bueno, pues todo ello parte de que tú, que me escuchas, eleves tu conciencia, de que trabajes en ti, de que lo compartas, de que efectivamente, como digo yo, corre la voz a tu amigo que está deprimido, a la vecina que anda de los nervios, al otro que ya no sabe qué hacer con su vida. Bien, corre la voz. Aquí en España se dice de ese modo, porque lo interno, ¿sí? Nuestras convicciones y pensamientos, nuestro sentir, sentimientos, emociones, todo eso tiene una determinada frecuencia, ¿sí? Una frecuencia como las ondas de la televisión o de la radio. Eso es. Bueno, pues con el nivel vibratorio consciencial que tenemos, todos los seres vivos, seres humanos, por ejemplo, tenemos una marca ahí, ¿sí? Una frecuencia determinada, que es baja. Y por ello, pues nos corresponde un mundo o una realidad ahí fuera, que es la que estamos viendo. ¿Sí? Por ello, cuantas más personas comprendamos esto y nos podamos poner en el punto
digamos, de poder en el centro, en nuestro puesto de control, que es interno. Y dejemos de estar aporreando y de maldiciendo y quejándonos y bla, 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 que solamente perdemos energía y tiempo, y empezar a transformar el mundo. ¿Cómo? Transformándote tú. Porque es que nuestros puntos de vista, como dije antes, nuestras creencias y puntos de vista, perspectivas de las cosas, del mundo, ¿eh? son las que están creando pues tu vida, desde luego, la vida de la vecina, ella se la cree ella misma con sus puntos de vista, y todos como colectivo, porque somos un ser colectivo, pues como dije, creamos lo que llamamos como aquí está la Tierra con sus circunstancias, ¿no? El mundo real, o sea, el mundo, digamos, físico o material, el mundo de la materia. Pero es que de todo esto, o sea, el mundo de la materia, como dije, es un efecto. Y todo lo que no vemos es lo que crea lo que sí vemos. Vamos a ver, los WhatsApp y los emails no los vemos volando por el aire, y sin embargo llegan a nuestros dispositivos móviles. Ahí se ve un WhatsApp que me acaba de llegar o un correo electrónico. Bien, pues resulta que lo más importante, lo que está creando el mundo que luego vemos con los sentidos, no es visible. Es decir, la conciencia, ¿no? No es visible, pero, o sea, un pensamiento está creando un estado o un tono emocional. Y cuando ese pensamiento es recurrente, a lo mejor incluso obsesivo, y es bastante dramático o tóxico, pues crea un tono emocional de la misma frecuencia. O sea, si es de culpa o es de vergüenza, pues está creando ahí una toxicidad en esa persona. Que esa persona posiblemente no lo va a aguantar, no va a aguantar mucho tiempo, porque la toxicidad es muy, muy incómoda de sentir ahí a nivel de, digamos, de nuestras aguas internas, nuestra biología, y por tanto, esa persona pues hará una proyección de toda su mierda. ¿eh? ¿Sí? Y esto es lo que ocurre en el mundo. Hablaremos de proyecciones en algunos otros capítulos. Entonces, gran noticia, titular. Usted tiene un alma, usted tiene un ser. Ha de ponerse en su lugar, en su puesto, digamos, iba a decir de combate, pero bueno, en su puesto de control, de mandos, ¿no? En el panel de mandos, ¿sí? Para empezar a guiar sus decisiones, su conciencia y, bueno, y acciones en su vida diferente. No, yo soy una pobre víctima. Estoy aquí enfadada con el mundo, con la vida, con los políticos. Todo es una porquería porque nadie hace lo que tiene que hacer y yo estoy aquí, furibunda. Bueno, la cuestión es que podamos entender, por mucho, hay un gran muro al inicio, cuando una persona empieza a despertar, a expandir su comprensión del mundo, de lo que es. Hay un muro grande que es el de ¡oh! El del escepticismo. No puede ser, es como, esto es demasiado. Ese muro hemos de saltarlo, hemos de trascenderlo, ¿sí? Superarlo. Yo misma, que soy una persona, digamos, pues bastante mental o con una lógica, que venía con una lógica también muy, muy terrenal y muy de lo aprendido y de lo que había sido condicionada culturalmente, en un momento dado tuve que hacer claro que sí, un salto, llámalo cuántico como quieras, porque dije, wow, que esto es mucho más de lo que pensaba, que es que la vida es que hay mucho más. Entonces empecé a descorrer los velos o las cortinas y ahí hay, pues lo que digo, el inicio de ese viaje que es iniciático, de transformación. Entonces, vamos a hacer un poquito también de recapitulación, porque antes, a ver, en los textos sagrados, por ejemplo, de la Biblia y demás, que también se manejan mucho, las historias que nos cuenta el Antiguo Testamento, por ejemplo, tiene mucha información arquetípica, ¿sí? Todo funciona por medio de arquetipos, es decir, como de modelos, ¿m? Que encarnan pues, determinados valores o cualidades. Por ejemplo, el rey David pues era un, vamos a decir, un hombre
o un arquetipo muy del guerrero, del que efectivamente en el mundo pues no se para y va por sus objetivos, ¿no? Tenemos arquetipos, pues el famoso arquetipo del padre, de la madre, tenemos los arquetipos ahí simbolizados, por ejemplo, en el tarot, ¿sí? Eh, pues la justicia, la emperatriz, la rueda de la fortuna. Bueno, hay un montón de información arquetípica que sin darnos cuenta nos está moviendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestra psique, la mente, que tiene diferentes estratos, la mente humana, funciona mucho a través de esos arquetipos, ¿no? El guerrero, la guerrera, ¿sí? La víctima, pues eso, el hijo, la madre, bueno, todos son arquetipos que nos ponemos enseguida en, digamos, nos situamos o tomamos determinado rol o actitud, porque eso nos lleva casi en automático a situarnos. Entonces, dado que, por ejemplo, Egipto, en esos textos, el pueblo hebreo estaba prisionero de Egipto, ¿sí? Lo recordamos claramente. Bien, ¿y qué era Egipto? Bueno, pues Egipto es el ego, ¿sí? Es el ego y es el condicionamiento que también traemos en memorias corporales. Eso es como una especie de gran tirano. Ese gran tirano está sometiendo al ser, a lo que dije antes, la esencia que portamos, la semilla. Por lo tanto, cuando una persona vive dormida y totalmente apegada, identificada con el ego, con el personaje, ¿qué ocurre? Pues que tiene que buscar su seguridad, ¿dónde? ¡Ah! Pues por allá afuera, porque adentro no tiene conexión. Entonces, se crea un montón de lo que llamamos sistemas de control. Se crea un montón de estructuras basadas, como dije antes, en el ego. Y todo esto es un sistema, aparte de muy depredador, y donde llega a haber pues una enorme carga de gasto público. Esto es así, por ejemplo. ¿Por qué? Porque millones de personas muy dormidas, muy sufrientes, dolientes, desconectadas de sí mismas, son personas que van a estar enfermas sí o sí. ¿Por qué? Pues porque la desconexión del ser o del alma, como quieras, vivir desde el no ser tantos años, va a traer enfermedad. Como que 2 y 2, que decían aquí, son 4. Claro. Entonces, este sistema basado, esa estructura estatal de administraciones públicas, autonómicas, no sé qué, está todo basado en el egoísmo, el propio interés de los elementos, de los individuos que han tomado en ese momento pues el partido o el poder o lo que sea, que se sientan ahí y como decimos aquí, pues yo ande yo caliente a los demás que les den. Y ese me lleva a traer el concepto de idiota. ¡Ay, este me gusta! El concepto de idiota, idiotes, viene del griego, ¿sí? Y es aquella persona, veían allí en Grecia, que en lugar de estar pendiente un poco de contribuir y de ayudar o apoyar los asuntos públicos y digamos, temas sociales que a todos les incumbía en la polis, porque así es donde se discutían los temas en el ágora, pero los que eran idiotas, estaban solo a lo suyo, a su particularidad, a sus cosas o puntos de vista, pues digamos, egoístas. Bueno, nada, a mí eso me da igual. Yo a lo mío, ¿no? Esos eran idiotas. Bueno, hoy en día, tantos años después, han pasado 2500 años, y seguimos con un mundo lleno de idiotas. Y estos idiotas son seres humanos dormidos, solamente, como he dicho, pendientes de su propio culo, pendientes de su enriquecimiento, lucro, de expandir no sé qué cosa, a lo mejor en la materialidad, ¿no? En tener más, en pisar cabezas, en acabar con lo que sea, recursos naturales, en extinguir razas si hace falta, ¿no? Me estoy acordando ahora de los que van a África y se cargan a los elefantes por el marfil. Bueno, ahora ya no deben los pobres ya ya creo que nacen los elefantes sin colmillos para que no los maten. Entonces,
hemos creado un sistema absolutamente que fagocita todo, ¿eh? El Estado, administraciones públicas, déficit presupuestarios, deudas que son inabarcables y son impagables. ¿Sí? Todo un sistema que es un fiasco, un fraude. Del sistema monetario voy a venir contando y hablando en otro próximo capítulo, que además tengo muchas ganas de hablar de ese tema. Tengo muchas ganas, igual hago hasta 2 programas, porque necesitamos salir de ese fraude y de esa enorme trola. Es una pedazo mentira que nos tiene esclavizados. Como dije, el ego, el estar totalmente dormido cada uno y cada una y pegado a un personaje que es ilusorio, que no es real, hace que tengamos una sociedad enferma, una sociedad ilusoria, dramática también, egoísta, víctima y muchos otros calificativos que podría encontrar. ¿Por qué? Porque está basada en el no ser. Y entonces, además, ahora aquí quería yo hacer una lectura de lo que decía Aristóteles en su libro, en su obra Ética a Nicómaco, hablando de los idiotas, ¿sí? Decía que he aquí lo que se produce cuando se convive y o sea, cuando uno convive y se intercambian palabras y pensamientos, bueno, pues es lo que hacían los sabios, ¿no? En el ágora, en la polis griega. Dice, porque así, dice Aristóteles, podría definirse una sociedad humana, es decir, una sociedad donde todos participan, se convive y se intercambian pensamientos, ideas y tal. Y dice, y no como la del ganado, por el hecho de pacer en el mismo prado ya se considera que de alguna manera son una sociedad civilizada o una sociedad conviviente, no. Ya nos lo dice el filósofo. O sea, lo que realmente debería de constituir una sociedad es estar en colaboración, no en comparación y competencia, sino en colaboración. Debería de ser que todo el mundo, cada persona, contribuyera con sus dones, con sus talentos, con su presencia y con sus ideas para crear una sociedad humana, ¿sí? Y no una máquina de matar. ¿Ok? Vale, eso lo quería yo poner ahí. Y entonces, y por no ir haciéndolo ya muy largo, decía que ese mundo, esa realidad que vemos, es un reflejo. Y es un reflejo de todo lo que tenemos como mundo interno, creencias, convicciones, emociones reprimidas, todo lo que no nos hemos hecho cargo, todo lo que no hemos visto de nosotros, todo lo que no queremos asumir responsabilidades, buscamos culpables afuera, proyectamos, echamos y vertimos toda la basura. Y esto es lo que tenemos como mundo. Es la imagen bastante fea como aquel retrato de Dorian Gray con todos sus pecados en aquel cuadro. Pues así es el mundo humano. Así estamos. Entonces, por eso, en este momento, ya, sí, a partir de ya te digo que pares un momentito. Que, si puedes, incluso cierra los ojos, respira, toma aire fresco, reténlo un momento y luego suéltalo, expira. Con este gesto, con este movimiento de tomar el aire y de luego desecharlo, ¿sí? Estamos creando el mundo. Así es, una pura expansión y contracción. Se trata de hacerlo con conciencia, porque a partir de este momento, si tenías alguna duda, ahora te la saco ya de un plumazo, te digo que lo que piensas y lo que sientes está creando tu vida, está creando tu cuerpo, está creando el mundo. Menuda responsabilidad que tienes. La tienes tú, que me escuchas. Y la tienes también para hacer correr la voz, para compartir con otros seres sintientes, sufrientes, inconscientes, desde ya. Así que la consigna es: corre la voz. Es la verticalidad, es la conciencia, lo que puede y va a sanar el mundo. Lo va a salvar porque lo va a sanar. Y porque va a sanar una persona. Y a partir de que sane esa persona, podrá sanar también su entorno y podrá sanar su pareja y sus hijos y podrá sanar su vecino y podremos todos empezar a entender esto cómo funciona, como una gran tela donde todos los hilos, ¿verdad?, van entretejidos.
Por ello, y como dije, por no hacerlo ya más extenso, de verdad te digo, no esperes que sea un líder político ni un partido quien va a salvar, te vas a solucionar los problemas. Olvídate. Ya te lo digo que no. No esperes que va a haber un sesudo economista o sesudos, aunque sean unos cuantos economistas que vayan a encontrar un sistema monetario o una política fiscal y presupuestaria que nos quite ya las crisis económicas y los déficits y las deudas públicas, olvídate, no. O sea, y vendré con un programa, quizás dos, para hablar del sistema monetario y te digo, olvídate que eso es una entelequia, es una mentira. Nadie va a venir a salvarte de ahí, de ninguna institución pública ni ninguna instancia externa. Es que va a ser que nos vamos a salvar aquí, cada uno. Y cuando digo salvar, digo entre comillas, porque es sanar, es comprender, es despertar. ¿Sí? Eso, por ello, aquí tienes que entender que todo lo que vivimos y lo que vemos en el mundo tiene un para qué, y es el despertar de la conciencia humana. O sea, sí o sí. No hay excusas, no se puede seguir metiendo la cabeza debajo del ala, como hace el avestruz, ¿no? No. Hay que responsabilizarse de nuestra vida, cada uno de lo suyo. Hay que empezar a cuestionar. Hay que empezar a hacer un desarrollo personal. Es la mejor inversión que una persona puede hacer en autoconocimiento y desarrollo personal. Más importante que una carrera universitaria. Hoy en día así es. ¿Por qué? Porque para poder navegar en medio de este caos desinformativo, ¿sí? Y de toda esta cantidad de sobreinformación, necesitamos discernimiento, necesitamos espíritu crítico. Bueno, pues eso es lo que, desde luego, entre otras cosas, en este pequeño canal o con este podcast que voy a ir haciendo semanalmente, vamos a crear un espacio de posibilidades para ti, para tu vida, para todos, ¿sí? Bueno, pues de verdad que es para mí muy grato. Yo vengo aquí, es como que me vacío, vuelco ahí todo lo que traigo, que la verdad es que traigo bastante para servir y para contribuir, aportar, ojalá que sí. Continuará, claro que continuará. Pronto volveremos. En este espacio, como he dicho, a veces vendré con artículos de mi autoría propios. Puede que alguna vez traiga algún libro o pasaje que quiero leer y comentar de algún pensador, filósofo o algún texto que me inspira. Y también vendrán amigos pues amenos, cercanos, humanos, sabios, amigos y amigas que vendrán a compartir su sabiduría con nosotros. Así que lo dicho, hasta muy prontito. Continuará.